estás? Lau, ¿cómo estás? Vamos a tratar hoy día sobre rectificaciones de errores en las partidas registrales, así que por favor, los que estén por ahí conectándose, les agradecemos muchísimo su presencia. Estamos aquí en la sede de Miraflores del Estudio Arguedas. Espérate un poquito más, doctor, acá en la otra red social. Estamos saliendo bien para Facebook, para YouTube, pero también estamos en el TikTok Live. Un gusto en saludarlos. Nuevamente empezamos y arrancamos con esta transmisión live. Estudio Arguedas, los saluda Michael Arguedas en esta tarde. Para saludarlos y agradecerles su presencia, vamos a establecer, como todos los viernes, un tema importantísimo para que ustedes puedan tener conocimiento y puedan aplicarlo en el desarrollo de sus acciones como agente inmobiliario, como persona vinculada de repente al sector de predios, de inmuebles, o quizás la persona común y corriente que tiene una pregunta sobre ese tema puede hacerlo. ¿Cómo rectificamos, cómo corregimos los errores frecuentes que pueden haber en las partidas registrales? Estoy esta tarde con Luis Azañero, abogado de aquí del estudio y también personal vinculado con la venta de inmuebles, ¿no? Así que vas a darnos tu expertise también en el tema, Luis. Gracias. ¿Qué tal, doctor? Más bien, gracias. Adelante. A usted. Como mencionaba, doctor, en esta ocasión vamos a hablar sobre rectificaciones, problemas frecuentes en las partidas registrales, ¿no? O errores que nos encontramos en las partidas registrales. Uno de esos es el tema de la rectificación propiamente, ¿no? En esta tarde vamos a hablar qué es una rectificación, qué es en la inexactitud registral, los tipos de errores que hay y ejemplos, sobre todo, para que sea práctico y ustedes también puedan entender lo que vamos a compartir ahora. No, perfecto. De todas maneras, un gusto también saludarte a Sandra, a Mía, que está por aquí, también a los chicos que se están uniendo, a Mónica por ahí. Gracias, Mónica, gracias por estar presentes y gracias por estar también en esta live. Un error en una partida registral. ¿De dónde nace? En principio, una partida registral, definiéndola, conceptualizándose a Luis, va a ser el reflejo de las inscripciones que se han podido hacer en un inmueble que ha tenido inscripción previamente en registros públicos. Entonces, toda partida registral tiene diversos rubros, diversas partes que van a poder identificar de una manera correcta la naturaleza del derecho de propiedad que está inscrito en el registro. Claro, la partida registral viene a ser como el DNI o el documento que identifica, sea bienes muebles o inmuebles, ¿no? Y usted sabe, como todo DNI, que también hay errores con los nombres, también esta partida registral en los asientos también hay errores. Claro. ¿No? Y esto es una inexactitud registral, ¿no, doctor? Explíquenos un poco más sobre la inexactitud registral. Sí, inexactitud, que es conocida como ese término un poco complejo de entenderlo, pero es un error. La inexactitud es un error, es decir, lo que dice tu partida registral no coincide con algún dato del inmueble o con algún dato de la persona que tiene el derecho a propiedad. Entonces, esta discrepancia es un error frecuente, que ante ese error lo que tenemos que buscar es sustentarle al registro público, que en este caso al registrador, en dónde está ese error y cómo corregirlo. Vamos a ver que hay situaciones donde ese error se corrige simplemente con mostrarle el documento que consta en los registros públicos y que se debió simplemente a una redacción errónea del asiento registral, o mostrarle quizás al registrador documentación complementaria que va a permitir entender que el error es un error que ya otras instituciones lo han podido corregir. Ejemplo, RENIEC. O quizás vamos a tener que ir a un aspecto distinto en donde ya no es necesariamente esa circunstancia presentar un certificado o una constancia de RENIEC, sino que adicionalmente vamos a tener que gestionar ante el registro mismo una breve evaluación de las instancias registrales, sea el catastro, sea el registrador público, ¿no? Y que puedan evaluar la corrección del error, porque ya es un tema interpretativo, un tema que quizás no es que es un error evidente, un número, una letra, sino es una cuestión de interpretación de cuál es la extensión y la calidad del acto que se tiene por escribir. Ahora, en este tipo de inexactitud o error, para que entienda el público en general, hay dos tipos, ¿no? Que en el ámbito registral, en el ámbito de partidas registrales, hay dos tipos o dos grupos que se determinan, ¿no? Uno llamado el error material, que sucede constantemente en el día a día, y otro el error de concepto, doctor. El error de material, que es bueno saberle el nombre, ¿por qué? Porque cuando nosotros presentamos ante el registro la rectificación de un error de la partida, ese error que vamos a pedirle corregir al registrador, tenemos que señalarle si es un error material
o es un error de concepto, porque la evaluación va a ser fundamental en la denominación que nosotros le demos a la solicitud. Si nosotros denominamos como rectificación de error material, es porque hay un error evidente, una discrepancia entre un número, una letra o una denominación que se haya puesto en la partida que no coincida con la información que se ha presentado en su oportunidad para la inscripción. Un error material viene a ser un error simplemente puesto en la redacción del documento. Pero por el otro lado, el error de concepto sí será definido y tendrá que ponerse, oiga, registrador, evalúe esto como un error de concepto porque hay un error que proviene ¿de qué? De la interpretación del acto. Se presentó una carga y lo ha identificado, lo ha gestionado como si fuera una hipoteca, por ejemplo, ¿no? Entonces hay una circunstancia de evaluación de por medio. Pero eso es el tema que vamos a ir desarrollando a lo largo de la... Claro, un ejemplo de error material que tanto sucede y que llega al estudio. ¿Llegó Renzo? Sí. Mira, Renzo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Adelante, por favor, siéntate, cala la sillita, por favor. ¿Qué tal? Luis, mira, tenemos la visita de Renzo acá en el live, ya estamos en el live, ya estamos saliendo aquí en vivo, así que vas a formar parte de tú como acompañante principal. Espérate más, por favor, Luis, para que salgas el tiro de la cámara. Sí, acá estamos. Sí, mira, no te preocupes, todo es adaptable acá, todo es adaptable, todo es movible. No, pero usted también el foco. Sí, por favor, muévelo un poquito más acá el foco, por favor. Ximena es nuestra... ahí está, en la sombra. ahí está bien. Ahí estamos bien. Nos pegamos un poquito nada más para que estemos en el tiro de la cámara. No hay problema. Está bien. Renzo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto, en verdad, por estar aquí en esta gran oficina, la verdad, muy interesante también y mucho aporte en que usted otorga, ¿no? Porque gracias. Es un inmobiliario que hoy en día el Perú necesita, ¿no? No, y te agradecemos, Renzo. Renzo, eres uno de los asiduos visitantes, así como has tenido en otras oportunidades de los live que hacemos a través del TikTok, y creo que tu presencia nos ayuda un montón para poder definir que lo que estamos haciendo está calando y está entendiéndose entre las personas que participan de estos live, ¿no? Entonces, sí. Renzo, experiencia, doctor, ¿cómo has estado en el tema de los errores que tú has frecuentemente visto en alguna partida registrada o en alguna transacción inmobiliaria? Claro, justo me pasó, no recientemente, pero sí un tiempo atrás, de un tema de que un cliente me solicitó su servicio, pero justo había ese inconveniente con la partida registral. Sí, el tema era que eran varios hermanos, ¿ya? Y en la copia literal o en la partida registral figuraba que los hermanos tenían cierto porcentaje. ¿Ya? Pero en lo que es en el predio urbano, los hermanos tenían diferente porcentaje. Entonces, eso hace que hay errores en el momento de vender, porque el notario va a decir, mira, acá hay un porcentaje y el primo nos dice otro, ¿no? Entonces son errores que usualmente que a veces los clientes desconocen. Y el cliente no sabía que tenía que realmente estar igual, ¿no? Tanto en el predio urbano como en la copia literal. Que mira que ese tema que has comentado es algo que a veces en los predios que son muy extensos, porque le denominamos en el registro predios matrices, se ve con más frecuencia, que es cómo definimos o cómo sabemos cuánto es el porcentaje de acciones y derechos que me corresponde a mí como propietario. Que a veces el registrador se pone medio creativo en la redacción del asiento, que al final se hace ininteligible, inentendible. Ejemplo, ¿no? Te pone, Luis es el propietario del 20% y va a vender a Renzo el 8% de las acciones de lo que él tiene. 8% de las acciones de derechos del 20%. Entonces algunos dirán, ¿el 8 del 20%? ¿O son 8 de esos 20? ¿O son 8 del 100 claro. ¿Qué es? Ya, entonces, ahí es donde, por ejemplo, esto no es un error material, porque se ha puesto el 8 que correspondía por ciento a la venta. ¿Sabes cuál es el error? Es un error de concepto. Cómo está poniendo el registrador la interpretación que él está tomando del acto y cómo lo está volcando en la redacción del asiento. Comúnmente muchos lo conocen como error de interpretación, ¿no? Que a veces usualmente suele ocurrir tanto también en las leyes. Claro. Que ese es un factor importante que a veces el abogado, también el agente inmobiliario y las personas deberían entender. Y si no comprende, porque a veces se tiene unas malas interpretaciones, ¿no? Como en este caso. Sí. Y buscar una asesoría adecuada. Sí, es verdad eso. Y sobre todo porque en los temas más complejos que son compra-venta de acciones y derechos, quizás también el tema de venta con independización, que tiene una complejidad porque tiene que haber una participación técnica,
esos errores se hacen más evidentes. ¿Sabes por qué? Porque, y eso te lo digo con experiencia, porque yo he sido registrador público en su oportunidad encargado durante muchos años en el tema de habilitaciones urbanas. Es mucha la información que tiene que manejar una sola persona y no redactan los asientos registrales los registradores. Lo redactan o bien un asistente administrativo, y ellos lo que hacen es firmar esos asientos. Entonces, no es que no lo vean, no lo revisan, sí, se revisa, pero ciertamente van a salir errores. Hasta en el error de la forma de redactar, agarras a un registrador cansado de tantos asientos que está haciendo en el día, que mira, yo lo entiendo. Si tú no lo entiendes, no es un tema de redacción, sino es mi forma de ver el caso y cómo lo estoy planteando para la propuesta del asiento registral, ¿no? Doctor, y en cuanto a errores materiales, ¿qué es lo que más se ve en la práctica? ¿Qué casuísticas se presentan más? Acá algunos personas nos comentan y nos dicen, ¿no?, que hay errores, por ejemplo, nombres mal escritos o los DNIs no mal puestos. Entonces, ¿qué tipo de errores se ve cuando hablamos de un error material? Mira, el error material, como discrepancia entre la información que consta en el documento título archivado que ha sido materia de la presentación al registro para su inscripción y lo que dice la partida, es un error que evidentemente en los temas de nombres, a veces las personas tienen un apellido medio complicado, o a veces el S por la Z, que es un apellido como Pérez, que normalmente ponemos Z, pero esta persona se apellidaba con S, o el DNI, que a veces es discrepante. Son errores que normalmente pueden ocurrir, porque decimos que es el tema del cansancio. Pero hay un tema que a veces no lo tocamos, que es el error necesita o ser aclarado producto de un desfase de la información. ¿Qué es esto? Doctor, usted se casa mañana y su esposa le hace el honor de ponerse su apellido. Se va a apellidar de Azañero. ¿Sí? Vamos a imaginar que tiene unos apellidos y se apellida de Azañero. Decide agregarse el apellido de casada al suyo. Pero en el inmueble que habían comprado ella figura con sus dos apellidos. En su identificación, la identificación del DNI ya es con apellido de casada. Claro. Entonces, ¿hay un error o no hay un error entre la identificación de la persona que figura en la partida con lo que es la realidad de la retieca? Claro, porque al final ella se identifica su nombre más de Azañero y en la partida no figura ese nombre. Entonces ahí hay que hacer, por ejemplo, esa actualización de datos, ¿no? Es una actualización de datos que comprende un error material, pero que sobreviene. Exacto. La sobrevivencia es que ha ocurrido producto de la actualización de la información de la persona. Otro caso, más evidente todavía. Renzo, tú tienes tu inscripción del abuelo que te ha dejado una herencia a ti, un legado, tú vas a ser su heredero. Pero tu abuelito se identificó en su partida registral con libreta electoral, porque en ese tiempo así estaba identificado. Y en la actualidad, el testamento donde te entregan el legado está identificado él con DNI. ¿Cómo hacemos que compatibilice este legado, este testamento, esta sucesión contigo, con el abuelito que figura con libreta electoral y contigo? Hay una discrepancia, ¿cierto? Porque el registrador va a decir, no es la misma persona porque la identificación es distinta. ¿Cómo actualizamos la libreta electoral que figuraba en la partida con el DNI? Discrepancia 2. Claro, ahí, doctor, y eso también pasó la semana pasada porque justo venía el tema del testamento, no sabía cómo encauzar. Estaba identificado con la libreta electoral, pero el testamento figuraba su DNI. Ahí pedimos una boleta histórica de RENIEC. Sí, claro. Claro, el RENIEC es una fuente inclusive más grande que el mismo registro público, porque la identificación de las personas naturales data de mucho antes del 1888 del registro público, pero lo importante es que, como lo mencionas, hay errores que se van a evidenciar producto de la actualización o el desfase del tiempo que van a necesitar precisarse en el registro público, ¿no? En el registro de predios. Esa actualización, hay un artículo que señala el Reglamento General de los Registros Públicos, el 85, que se dice que se hace en mérito de documentos fehacientes. ¿Qué es fehaciente? Que es un documento evidente, un documento que nos permita hacer esa compatibilidad entre la identidad de esta persona, el abuelito de Renzo, con la actualidad. Entonces, ahí comenzaremos a hablar de los certificados que emite RENIEC. Hay un certificado que está alineado con el certificado histórico, donde te dice, claro,
todos los documentos de identidad que tuviste en tu vida. Por los cambios que has tenido también, ¿no? De un tema de nombre, un tema de DNI, de libreta electoral de DNI. Y esto permite determinar elementos de conexión, porque eso es lo que queremos, ¿no? Un error, en este caso, que se plantea es determinar y hallar los elementos de conexión que identifiquen plenamente quién es la persona. Claro, totalmente. Y para el testamento, para que se produzca el tracto sucesivo testamentario, pues, ¿no? Sí, entonces ahí una de las soluciones, Renzo, es buscar, aparte del certificado de inscripción RENIEC que te dice quién es la persona y cuál es el documento de identidad que tiene identificado, es buscar el histórico de RENIEC. Se le pide RENIEC te emite, te dice todos los nombres y documentos de identidades que estuvieron vinculados y te da la historia. Eso pasa no con la generación nuestra, que nació con DNI, No. pero sí con la generación que nació con libreta electoral, libreta militar. Sí. Imagínate, los policías cuando no votaban, se identificaban con el CIP, carnet de identificación policial, CIP. Y así han comprado inmuebles. Y quieres venderlo hoy día como agente inmobiliario, y está identificado con DNI, porque ya los policías le entregan DNI ahora. Entonces, ¿cómo haces para eso? No vas a pedir un certificado de inscripción porque te va a salir con el DNI. Tienes que pedir un histórico para que evidencie cómo ha habido el tracto de modificaciones de su documento de identidad y que eso permita aclararse en la partida registral. Entonces, ese documento certificado al lado por la RENIEC es el que va a servir como documentación fehaciente para precisar la identificación en la partida registral. ¿Sí? Igual, gracias a los que están ahí por ahí participando, hay varios que se están uniendo también al live, están ahí también Nicolás, veo bueno, es un poco difícil doblar la cabeza, pero bueno, a los que estén por ahí, gracias, siempre igual van dejando sus preguntas, sus consultas, las vamos consolidando para el próximo live también que hacemos, y nada, Renzo, ¿qué experiencia en estos temas de los DNI, las identificaciones, algún problema que te haya pasado por ahí? ¿Parecido? Usualmente trato de no tener ese tipo de inconvenientes, puesto que también alarga mucho el proceso de venta, ¿no? Y a veces el cliente también tiene mucha premura, ¿no? Quiere venderlo. Claro. Pero sí, se ve mucho esos temas, pues, mayormente como usted menciona, en el tema de herencias, o cuando son casas o terrenos que son de propiedades muy antiguas, ¿no? Como dicen, usualmente eso ocurre. Claro. ¿No? Y también en tema de terreno puede ocurrir un error también, los que son de área. A veces digitan el área una medida y cuando el propietario ve otra medida. Entonces hay errores también que a veces en la partida registral es por error de ellos mismos, ¿no? Y tienen ciertas variaciones por número, una mala digitación que también es importante revisar. Que recordemos que la semana pasada que estuvimos haciendo el tema de rectificaciones, hablamos de la rectificación de red de cálculo, la rectificación unilateral, ¿no? La que puede ser a través del saneamiento catastral, los diversos mecanismos de saneamiento del área del inmueble en función del procedimiento de rectificación que está plasmado en nuestras normas. Pero más allá de eso, también es posible que sea un error simplemente material y que hay que revisar el título archivado, o que quizás el mismo plano, a veces pasa, y nos ha pasado en alguna oportunidad, donde en la partida registral, cuando tú la lees, esto pasa en inmuebles que se dominan del registro predial urbano, el que se conocía como RPU, ves la partida del inmueble, ves el área, pero no ves las medidas perimétricas ni ves los colindantes, no dice nada sobre esa información. Entonces tú dices, uy, ya, tengo que hacer una rectificación de área, voy a ir al notario. No, tranquilo, espérate, anda el título archivado, y en el título archivado, en el documento que dio origen a la inscripción de la habilitación urbana, el trazado de la lotización, de la formalización de la manzana por parte de COFOPRI, vas a encontrar, si no encuentras la resolución o no encuentras al menos la memoria descriptiva donde se detalla esta información, pero sí vas a encontrar el plano donde está graficando tu lote. Solamente por el mérito del plano, tú puedes pedir que en función de esa información que consta en el plano, se haga la precisión de las medidas perimétricas y del área inclusive en la partida de tu inmueble. Entonces, esas son algunas consideraciones, por ejemplo, la rectificación de área, que hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Que normalmente no ocurre o que no las tomamos en consideración, y muchas veces cuando viene y me consulta me dice, doctor, no hay área, no hay medidas perimétricas, hay que hacer saneamiento a través de catastro o saneamiento, doctor, de repente. Y acá nos está preguntando los que nos ven, ¿qué es el título archivado? Ah, porque lo hemos mencionado varias veces. Está mencionando. Sí, es bueno, archivado. Disculpen, pero a veces pensamos que algunos términos los utilizamos todos en conjunto, ¿no? Pero el título archivado le llamamos a ese documento que se mandó al registro en algún momento, se inscribió
y el registro del documento no te lo devuelve, sino el registro lo guarda, lo archiva en un archivo registral. Lo conserva. Lo conserva. Entonces, al conservarlo, como es un título, un documento que yo medito en la inscripción, y está archivado, se le llama título archivado, que es el documento que en cada uno de los asientos figura el número. En cada uno de los asientos figura el número del título que ha dado origen a esa inscripción y que nosotros podemos buscarlo, sacarlo a través de 3 procedimientos, ¿no? O pedimos su visualización, o pedimos una copia simple del documento, o podemos pedir una copia certificada también de ese título archivado. Doctor, con eso podemos hacerlo, ¿no? Doctor, y para efectos prácticos, para que los agentes inmobiliarios, para las personas que quieran hacer esta visualización, ¿es necesario control con un abogado? Nos preguntan, o pueden hacerlo los mismos ciudadanos para obtener esta visualización. Todo servicio de publicidad registral pueden hacerlo directamente en la oficina de registros públicos, y desde el momento que ustedes ingresan y piden la orientación, pueden ser llevados en todo el procedimiento hasta identificar cuál es el título archivado como tal, gratuitamente. No necesitan de un abogado para hacer todo ese trámite, a pesar que nos estamos metiendo ahí, creo, un cabe claro, mismo, porque... pero la idea es que nosotros no buscamos hacer trámites, lo que buscamos es que las personas aprendan, y al vez de aprender es que ustedes pueden ir directamente a la oficina de registros públicos y pedir la posibilidad de verlo, ¿no? Inclusive partidas registrales que yo de repente no sé cómo buscarlas en la web y pueda visualizarlas gratuitamente. Esas partidas registrales las puedo ir a registros públicos, pedir en la sala del Clic Sunar. Hay una sala de Clic Sunar que cuando estábamos trabajando en la jefatura nosotros propusimos también este proyecto y el superintendente lo acogió gratamente y se hizo realidad, que es el Clic Sunar como una sala interactiva donde todos los servicios registrales que tiene la SUNAT gratuitos, podemos ir a esa sala y pedir que nos orienten y que nos ayuden a visualizar desde la partida registral, desde hacer una consulta de propiedades para que alguien identifiquemos si tiene propiedades, o para ver inclusive el visor gráfico para identificar en la base gráfica los inmuebles. Entonces, son cosas interesantes también que nos da. Doctor, y usted ya explicó qué es el error material con los ejemplos, ¿no? Y el error de concepto. Y hay otros errores, o patologías registrales, o errores derivados, independientemente de lo que pueda darse de un error material y error de concepto. ¿Qué otro tipo de errores hay? ¿Qué tipo de complejidad hay en esos errores, no? Sí, mira, y eso de repente, eso te ha pasado en algún momento, que algún propietario que quiera vender el inmueble te dice: Renzo, quiero vender el inmueble, pero el banco me ha dicho de que no he declarado la fábrica. Te dice, no he declarado la fábrica y necesitamos declarar la fábrica, hay que buscar urgente un ingeniero, un abogado, alguien para que nos ayude a escribir la declaratoria de fábrica. Y tú, Renzo, como tú ya tienes conocimiento porque eres un agente inmobiliario, vas a decir: momento, tráigame la partida. Quiero revisar y leer bien esa partida. Porque cuando tú lees la partida, identificas cómo el inmueble se originó. Capaz ese inmueble se originó de una independización de la construcción de casas de una urbanización. Y cuando se origina esa casa y esa construcción de esa urbanización, la edificación, la declaratoria de fábrica, no consta en esa partida. Consta en la partida matriz de la urbanización donde se creó, se originó la partida. Entonces, no necesariamente tienes que declarar fábrica, sino que tienes que corregir la partida en ese error solicitando el traslado. ¿Qué es un traslado? Es ir a una partida, a esa partida que es una antecesora, una anterior, y pedir que esa información se envíe a otra partida vinculada. Puede ser de la partida grande de la matriz a la partida chiquita que es del lote. Puede ser de la partida, por ejemplo, de la sucesión intestada, donde figuran los herederos, al registro de predios para que figure también quiénes son los herederos ahora en la propiedad. Entonces, son traslados. Y ese traslado, por ejemplo, en el tema de declaratoria de fábrica hay que verificar. Ejemplos. Puedes leer y dices: vivienda número 1 ubicado en la calle tal. Vivienda. Entonces, si dice vivienda, puede ser que haya una fábrica inscrita para que le hayan denominado vivienda, porque en la partida no dice terreno. Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a entrar al antecedente, voy a ver de dónde provino, de qué partida provino, porque dice en la misma partida. Lo veo en el Conoce Aquí, que es la plataforma gratuita de ver partidas del registro público, y revisando puedo encontrar de repente que está inscrita la declaratoria de fábrica. Y por ende, eso me facilita ¿qué cosa? Solamente pedir un traslado, ya no me preocupo de hacer una declaratoria de fábrica nueva. Claro. Son algunas patologías que podemos resolver
rápidamente. Una consulta, y ese procedimiento que a veces muchas personas preguntan, ¿es costoso, es rápido, es lento? ¿La del traslado? Gratuito? La del traslado. La del traslado, en principio, es totalmente gratuito. ¿Por qué es gratuito? Porque la función principal del registro público es brindar publicidad registral adecuada y inscribir actos. Exacto, ¿no? Esas son sus dos funciones principales. Entonces, siendo que la publicidad registral es uno de sus principales objetivos del registro público, la información que consta ya impartidas y que no se haya enviado a la otra, es una obligación del registro sanearla, corregirlo. Eso es un error. Y al ser un error material, los errores materiales, así como lo que estamos conversando, ninguno de ellos se cobra. Todos son de inscripción gratuita. Claro. Entonces, eso de por sí tendríamos que tomarlo en cuenta. Y el tiempo es igual, la calificación de un título. 7 días como máximo debería de haber ese pronunciamiento para un traslado, que podría ser menor, sí, porque una rectificación, en este caso de oficio, una rectificación material o de concepto, debía ser resuelta en un plazo máximo de 3 días, porque es un periodo más corto, porque es un error que hay que corregir y sanear la propiedad. Claro. Lo posible. Doctor, y usted está hablando de traslados, y los traslados de sucesiones intestadas y testamentos también es una forma, ¿no?, de error porque no se actualiza la información. Claro, porque lamentablemente, miren, y esto que ya hay una directriz en el registro público, que hay una obligación del registrador de que inscribe la sucesión intestada, también hacer el traslado de la inscripción en la partida del predio. También debería haber esa obligación, y eso lo puede aplicar ya desde ya. Pero lo que pasa es que mucho en Lima, sobre todo, el registrador no tiene competencia para hacer ambos actos porque solamente tiene competencia para inscribir en un registro. Entonces eso impide que desarrolle esta función. Nos pasó en un mueble del Callao que solicitamos la sucesión intestada, se inscribió la sucesión intestada y el mismo registrador de oficio hizo el traslado al registro de predios. Entonces, eso es posible de hacer, pero pónganse que no pasó. Está el error porque no se actualizó los nombres en la partida del predio, ya no figuran los nombres de los herederos todavía, pero en el registro de sucesiones sí. ¿Qué hacemos? Hay que llenar una solicitud simple. Una solicitud simple que ni siquiera necesita legalización de firmas y que ni siquiera Renzo necesita que tú seas el propietario. Tú como agente inmobiliario podías pedírselo. Imagínate. Cualquier tercero puede pedir. Porque la información que se está pidiendo a inscribir es de actualizar una información que ya consta en el registro. No estás pidiendo ningún acto distinto que requiera una legitimación. Claro. Aparte, cuando ayudamos a que también esta información sea exacta, pues, ¿no? Y que esté vamos con los fines que usted mencionó, ¿no? Que es de SUNAT, tener información actualizada y exacta. Sí. Entonces no hay el mayor problema ahí que cualquier tercero pueda pedir esa rectificación. Totalmente. Y ahí solamente para precisar, Luis, que presentamos la solicitud, pero eso sí, no es que esa parte sí no es gratuita, hay que pagar el derecho. Claro. ¿Sí? Que la inscripción, pero es un derecho muy alto, si mal no recuerdo, 22 soles por ahí, pero bueno, será con cargo a revisarlo, porque no tengo bien claro la calculadora. Pero se paga el derecho y se inscribe, y debe ser esa inscripción también en el marco de los 7 días como máximo para que se dé. Donde sí vienen muchas circunstancias, y ahí quizás tú también, Luis, con la experiencia que tienes, podrías ayudarnos con este caso que hemos tenido hace poco, donde pueden haber mayores circunstancias de observación para que se refleje y se actualicen los herederos en una partida registral, es cuando esos herederos provienen de un testamento. Claro. Porque en los testamentos, a veces las personas cuando han ido a dar su declaración ante el notario para hacer un testamento por escritura pública, a veces erran, se equivocan en información. Imagínate, Renzo, Luis quiere dejarte en regalo, en su testamento, un departamento. Y dice, mi departamento, el único que tengo, está inscrito en Surco, en la partida 1100. Así lo dijo él, pero cuando fue al notario, el notario puso en vez de 1100, puso 1010. 1010, que está el inmueble. Claro. Departamento número tal, ubicado en el distrito de Surco, en tal calle, pero todo está igualito, pero difiere la partida 1100. Y le pusieron en el testamento 1010. Llega el registrador dice, todo perfecto, qué bacán que a Luis le han dejado Luis te haya dejado ese documento, perdón, ese testamento, y te haya dejado ese departamento, pero la partida es distinta. Y en el 1010 hay otra cosa. Y esa persona, otro titular registral, no. ¿Y qué te diría un abogado que vas a
sin desmerecerlo, ¿no? Pero un abogado que vas a consultarlo ahí en la esquina a la vuelta del registro público, que han venido a acusar muchas veces. Que yo te lo digo porque participé de la gestión de registros públicos y se quejaba, decía, ¿cómo es posible que esos abogados de la espalda nos estén engañando? No es que te engañen, pero de repente no conocen. Y lo primero que te van a proponer, ¿qué cosa es? Una rectificación judicial. Sí, rectifiquemos el testamento judicialmente, o hagamos una sucesión intestada sobre esa parte, porque no hay que considerar que ha sido declarado. Pero el detalle es que justo fue un legado, y los que pueden hacer una sucesión intestada son los herederos forzosos. Legales. Imagínate. Entonces, hay unas complicaciones que se entrampan, y así nos llegó un caso, Renzo, hace poquito. Hace poco nos llegó un caso así igualito, nos dijeron, tenemos 2 inmuebles, se ha equivocado la mamá que había dado el testamento y había puesto malos números de la partida registral. Y ya había entrado a calificación y el registrador le había denegado la inscripción. Entonces dijo, ¿qué hacemos? Mi abogado me está recomendando hacer un tema judicial, una aclaración de la interpretación del testamento a nivel judicial para que eso recién revierta en una decisión judicial y eso se pueda inscribir en el registro. ¿Cuánto te puede tomar eso? 2 años. 2 años. Sí. 2 años. 2 años. 2 años. Con la carga procesal. Y mucha inversión también. Sí, imagínate. Entonces, ¿qué es lo que hay que tomar en cuenta? Ahí comentan. Claro, ahí el caso del cliente es que la madre había dejado testamento propiamente, habían consignado la dirección, la numeración y hasta los linderos lo habían puesto en el testamento, ¿no? Bien descrito. Pero en la partida registrada al momento de señalarlo, como indicó el doctor, era 1100, pero pusieron 1010. Eran 2 departamentos. Que es lo que ahí pasa, y esto es muy importante revisar, ¿no? Para los corredores inmobiliarios, la jurisprudencia del tribunal registral. Es más, es como un precedente que cuando se trata de temas testamentarios, ¿no? Y se llega a determinar, hay elementos de conexión, y eso lo dice la doctrina de manera subjetiva. ¿Subjetiva por qué? Porque determinas con elementos de conexión lo que se quiere dejar la voluntad del testador en el testamento y lo equiparas a lo que hay en la información registral, a pesar de que puede haber ciertos errores que se pueden interpretar, pero todo apunta a que es el mismo bien, se inscribe. Se inscribe. Entonces ahí nosotros con la ayuda, ¿no? Propiamente de la jurisprudencia, buscando resoluciones actuales en cómo se ha estado desarrollando esta figura de determinar o hallar elementos de conexión en temas de testamentos porque ha habido un error material, un error mecanográfico, y con la expertise que tenía el doctor Michael y con la mía, realizamos la solicitud y llegamos a inscribirlos, sin acudir a la vía judicial, sin acudir a la vía notarial, o al notario que había extendido el propio testamento, y se inscribió la semana. Excelente. Sí, ayúdale a conectar el cable, por favor, que está haciendo una maniobra ahí. A ver, ¿dónde lo conecto? Ahí al costado del adaptador, por favor, se va a apagar si no el equipo se ha olvidado de conectar. Perfecto, está. Hemos quedado movidos como si fuera un terremoto desde Ximena. Sí, no sé por qué. Acá llegó el terremoto. Ya. No, un poquito más acá, un poquito más acá. Ahí un poquito arriba, diría. Un poquito más arriba, si no el doctor sale. Ahí está. Sí. Un poquito más acá porque se ve la. Ya, dale. Disculpen ustedes, son gajes del vivo. En vivo se me ocurre, así que no hay problema. Mira, una lección importante que es que, a pesar que el registro público sea una institución formalista y protectora de derechos, eso no implica de que haya algunas situaciones donde sí puede ser flexible. Hay un principio de preinscripción siempre en los reglamentos de registros públicos que busca que se inscriba los actos, porque lo que se quiere es formalización a la mayor nivel, ¿no? Así que pueda existir la inscripción. Entonces, el hecho de que hay un error material puede impedir que te deslinden y te denieguen el derecho. Sí, claro. Pueden haber otros elementos de conexión. Pasa lo mismo con el tema del nombre, ¿no? Un error en el nombre no implica que no puedas nunca identificarte correctamente en el registro, sino simplemente es que actualices la información a través de nuevas certificaciones. Entonces, lección aprendida de Renzo es que si hay un error entre el número de partida o inclusive el nombre, imagínate que digan departamento número 10 y el departamento que está inscrito en el registro es el número 8. Departamento 10 que te está dando el testamento, pero departamento 8, inscrito en el registro, ya no se puede escribir el testamento. No, sí se puede. Es un error
Pero cuando ves toda la conexión, la ubicación, la urbanización, el número de partida, todo identifica que es el mismo. Entonces, eso podría dar. Y tuvimos éxito ahí con la inscripción, dado de que le sustentamos adecuadamente al registrador, ¿no? El registrador también no es que conozca todos los principios a nivel de la evaluación de todos los actos, porque hay circunstancias donde, bueno, hacerle mención de cómo el tribunal registral, que es la instancia máxima a nivel del registro público, ha interpretado diversas normas en favor de la inscripción registral. Doctor, y aquí nos pregunta, un seguidor nos dice, si estas rectificaciones son de oficio o son de parte. ¿O cuándo es de oficio y cuándo es de parte? ¿Será bueno? Sí, sí, sí. O sea, una rectificación se dice de oficio cuando el mismo registrador tiene que hacerlo. Y de parte es a pedido. Entonces, en principio, las rectificaciones de oficio las puede hacer el mismo registrador si evidencia el error. Si evidencia el error, puede actuar él mismo. Pero si no lo evidencia, entonces es ahí donde la parte activa. Interesada. Activa la solicitud. Pero siendo de oficio o de parte, las rectificaciones se basan en ser errores materiales o son errores de concepto. Y en los errores de concepto sí que nos faltó quizás profundizar un poquito más, y eso tuvimos de por medio un error de concepto también, el que tuvimos que precisar en un caso, que el gravamen que estaba inscrito, es decir, se quería inscribir un usufructo así se llama, que es un uso con las posibilidades de ganarle a los frutos que produzca el inmueble. Se quería escribir un usufructo, se inscribió, pero se inscribió como hipoteca. Se inscribió como hipoteca. Porque lamentablemente el contenido del acto no estaba tan claro y parecía, porque había una escala inclusive de pagos, que se estaba garantizando algo con el usufructo. Entonces el usufructo al final era una figura que se tuvo que precisar, producto de una mala interpretación del acto por parte del registrador público. Esos son errores de concepto, por ejemplo, que se pueden plantear también. Claro. Y otro seguidor nos pregunta lo siguiente, y muy interesante, doctor. ¿Qué hacer cuando el error viene desde la notaría? Desde la notaría. Bueno, de la notaría cuando viene es porque ha habido de por medio de repente, redacción errónea de la escritura pública. Tú, Renzo, hiciste tu contrato de compra-venta con tu comprador y vendedor, tu cliente, tu vendedor. ¿Hicieron la minuta correctamente todo? Sí, correcto. Pero cuando va al registro público, se equivocaron. Nos pasó la anterior oportunidad. En el contenido de la minuta, el notario se comió, ¿qué habrá pasado? Cuando transcribió la minuta, se comió la parte donde decía de que había un instrumento de pago a la firma en la escritura pública. Solamente puso el instrumento de pago, el cheque de gerencia, que se hizo al adelanto al momento de la firma de la minuta. Y obvió poner que se había pagado a la escritura pública y se había presentado otro cheque de gerencia. La compra-venta decía, es obligatorio pagar el precio de venta a la firma de la escritura pública para que se firme la escritura. Se había firmado la escritura, pero no estaba en la evidencia del voucher de pago, no estaba el cheque. ¿Y sabes lo que hizo? El registrador inscribió la compra-venta. ¿Sí? Hay compra-venta, es compra-venta. Pero inscribió hipoteca legal. ¿Qué es hipoteca legal? Inscribes una carga en la partida como una hipoteca cuando ves que el saldo de precio no ha sido pagado. Y para el registrador no había sido pagado el precio. Claro, porque no hay la evidencia ahí. Claro, no estaba en la evidencia. Y estaba pagado. Y se había inscrito con hipoteca legal. Doctor, y bajo ese supuesto que usted menciona, ¿es un error de concepto, es un error material o es un error del notario? Lo que pasa es que el error material o el error de concepto es en la partida contrastada con el título archivado. Ese es el error. Pero si nosotros estamos hablando de un acto previo en el nacimiento de la escritura pública, no estamos hablando de error de concepto o error material. Estamos hablando de un error en el instrumento público, en la escritura pública, en cómo se redactó. Entonces, lo que tú tienes que hacer es ir a la notaría, pedir que la notaría emita un parte aclaratorio y con ese parte aclaratorio derivarlo otra vez al registro público. Pero siendo error de la notaría, tú como cliente, usuario de la notaría, vas a decirle, ¿sabes qué, señor notario? El error fue suyo, abróchese y pague. Exactamente. Pague los derechos. Claro, el notario tiene que asumir el gasto de pagar, en este caso, de nuestro cliente, el pago de levantamiento de la hipoteca legal y también pagar lo que corresponda a los derechos registrales que hay de por medio. Entonces, claro. Doctor, ¿y cuáles serían los impactos de esos errores que se ven? La importancia, independientemente de rectificar y tener una información exacta y actual,
¿cuál es el impacto que pueda darse, ¿no?, en la práctica al no poder hacer estas rectificaciones en los errores materiales o de concepto? Claro, lo que ocurre es que en las rectificaciones, perdónenme que estoy tratando de buscar un poquito la cámara ya, en los errores, siempre hay que tomar en cuenta que un error en una partida registral podría dar mérito a que alguien asuma alguna situación sobre el inmueble que no es la realidad. Imagínense en el caso que hemos hablado, que sí había hipoteca y el registrador se olvidó de extender la hipoteca, solamente puso la compraventa. Claro. Y lo puso con compraventa y el que adquirió dijo, uy, no tiene carga, está limpio. Claro, mañana mismo voy y le hipoteco. Lo hipoteca y el banco que era el que tenía la preferencia se entera del asunto cuando ve que el inmueble está grabado. Claro. Y dice, ese es un error, ¿no? Ese es un error. Claro, ahí la afectación principal la tendría quien hizo la nueva hipoteca. Pero ahí viene un tema, Renzo, que es algo que no se habla mucho, que hay algo que es una evidencia, que lamentablemente es una falta de diligencia por parte de quienes participamos en las operaciones inmobiliarias. Nosotros hemos sufrido ya hace unos años, hemos sufrido, lo digo, no como modificación buena, sino que medio perversa, la modificación del artículo 2014 del Código Civil. ¿Qué te dice? Que la extensión de la publicidad registral no solamente alcanza a la partida registral, sino también al título archivado. ¿Qué es esto, Renzo? Tú tienes tu partida, dice que solamente hay compraventa, pero en el título archivado decía compraventa con hipoteca. Entonces, si tú compras y dices, no, yo confiaba que el registro me decía solamente compraventa sin hipoteca. Falso te diría, porque la publicidad va hasta el archivado, y el archivado estaba, así que debiste haber conocido. Es medio perverso, ¿no? Sí, entonces medio perverso, ¿por qué? Porque te da la carga hacia ti, cuando el registro debería ser quien tenga la prioridad de poder poner manos. Esto ha sido porque ha habido definitivamente muchos errores en ese sentido, y ha habido algunas circunstancias, inclusive de operaciones inmobiliarias ilegales, que inclusive la mafia Orellana y otras mafias después entraron al registro y mediaron muchas de las cosas que hicieron, trataron de poner esos candados para proteger a la institución, pero a los usuarios no. Entonces, hay que... Por las operaciones inmobiliarias, ¿no? Tú como agente inmobiliario tienes que estar preparado para revisar la partida, pero también revisar el archivado, porque si no revisas el archivado, te confiesas solamente en la partida. Y claro, hay una pregunta importante justo que me hace recordar es, ¿qué pasa cuando estas propiedades, que aunque aún no aparezca en las partidas registrales, tienen una posible embargo que a veces no se actualicen en los archivos o denuncias? Miren, importante, y vamos a retomar la pregunta, ¿ya? ¿Qué ocurre cuando ha habido un embargo, ha habido una medida cautelar, ha habido una hipoteca, ha habido una circunstancia extra registros públicos que todavía no llega el registro y tú estás comprando confiando en lo que ves en la partida nada más? No impacta. Que no impacta la partida porque todavía no llega, pero compras y justo llega y te enteras de que la persona que te estaba vendiendo estaba metida en problemas o que estaba teniendo una ejecución judicial y que lo vendió por eso a un precio accesible y lo vendió rápidamente porque quería hacerte a ti la venta simplemente para librarse del inmueble. Aquí es donde sí funciona el sistema registral y sobre todo las normas civiles para proteger al adquirente de buena fe. El adquirente de buena fe es quien compra confiando en lo que dice el registro. Claro, confiando en lo que dice la partida registral, pero también lo que dice el título archivado. ¿Revisaste tu partida registral? Sí. El título archivado también. No había nada sobre la posibilidad de un embargo, de una medida cautelar, de una anotación de demanda, una sentencia. No había ninguna. Ok, pero yo compré este día. Ok. Si no se había presentado nada hasta ese momento, entonces los demás efectos no deberían de hacerte a ti perder la propiedad. Participa en la propiedad ni perderla. Tanto es así que como ya cambió, imagínate, Luis era el propietario y ya te la vendió a ti, Renzo es ahora el propietario, llega el embargo que viene a nombre de Luis. Claro. Ya no se puede inscribir porque cambió la titularidad donde tú eres el propietario. ¿Sí? Y imagínate, no se llega a inscribir, el tuyo está en cola, pero el embargo está también en cola. El tuyo se inscribe, el otro no, porque ya le cerró el registro porque el cambio hay de titularidad. Entonces el juez ahí es donde tiene que ver el tema de, oye, ¿lo vendió el inmueble? Sí. ¿Había una medida restrictiva o cautelar sobre el inmueble? Ninguna. Entonces es que hay que modificar la medida cautelar y buscar otro bien para cautelar la
deuda que de repente tenga esta persona. Es lo que usted menciona de medida cautelar, se refiere a la inmovilización de la partida exactamente. La medida cautelar puede ser un embargo, puede ser una anotación de demanda, ¿no? Puede ser alguna medida que el juez diga que no se mueva la partida ni se venda, ¿no? Esos son... O una anotación de inscripción de demanda. También, o una sentencia que haya, que también quiere que se anote con tal de dar publicidad, ¿no? Porque a veces las sentencias como tal, cuando son apeladas, tienen efectos suspendidos. Todavía la sentencia, por más que ganaste un derecho, todavía no se puede ejecutar, entonces no se termine la siguiente instancia resolviendo adecuadamente el proceso. Qué importante es saber, ver, estudiar la partida registrada previamente y los antecedentes registrales, que son los títulos archivados, ¿no? Porque esto trae perjuicios económicos. ¿A cuántas personas les ha pasado, doctor, que con todo su esfuerzo toda una vida han comprado y no estar bien asesorados, un abogado que no sepa ver antecedentes registrales bien, o no esté actualizado en cuanto a qué información da a registros públicos, puede perder una propiedad? Sí. Es muy importante estar bien analizados y con la información. Sí, no actual. confiarse, solamente ver la partida. Si nosotros vemos un acto que nos parece una situación media extraña, por ejemplo, el tema de la venta que comentábamos, ¿no? Las hipotecas o los embargos, no confiarse solamente en lo que dice la hacienda registral. Buscar el título archivado va a darnos un panorama completo y además va a quitarnos la posibilidad de que alguien en su momento nos diga que conocíamos también ese contenido, claro, por lo que dice el 2014. Entonces, hay circunstancias, Luis, que en nuestra experiencia como parte del staff de abogados aquí del estudio y también en la experiencia tuya, Renzo, como agente inmobiliario, sabemos que todos los riesgos no podemos eliminarlos, pero sí lo que podemos hacer es mitigarlos, reducirlos a la mínima expresión. Entonces ahí nuestra experiencia, nuestro conocimiento y sobre todo el seguir profundizando en conocimiento como este tipo nos va a permitir esos riesgos, minimizarlos y conocer la experiencia de los demás agentes. Mira, este conocimiento tuyo, Renzo, y te agradecemos mucho porque está presente el día de hoy también, de verdad. Tu presencia nos ayuda a desarrollar mucho mejor todavía lo que queremos plantear en estos lives, claro, que es dar conocimiento a todos los que nos están viendo y que podamos ayudarnos, ¿no? Mutuamente, como una comunidad. Claro, es compartir, llevar información a los demás y que ustedes también nos ayuden a compartir esa información, que es muy importante. Doctor, ¿y las recomendaciones que nos puede usted brindar de todo lo que hemos hablado en cuanto al tema de rectificación o errores materiales y de concepto? Sí. ¿Cuáles serían para todos los que nos ven? Primero, para hacerlo esquemático rápido, primero, todo error que encontremos en los nombres o datos en la partida registral, hay que obtener el título archivado, es decir, el documento con el que dio mérito a la inscripción de ese error, para poder ver si no es un error simplemente en la transcripción de la información. Eso es lo primero. Todo error se puede solucionar con ello. Segundo, si son errores de nombre, de identificación de persona, y no es un error que provenga del documento que presentamos, podemos basarnos en los certificados y documentación que RENIEC emite. Con esos documentos que RENIEC emite, podemos presentarle al registro y sustentar esas variaciones. Número de documento de identidad, número de libreta electoral que tuvo anteriormente, incorporar un apellido de casada, modificar un nombre. De repente algunos fueron inscritos con solamente una primera inicial de su nombre. Por ejemplo, a veces yo soy Michael César, puede decir Michael C. punto, y tendría que decir César. Entonces, esa circunstancia puede ser solucionada a través de las certificaciones. Lo siguiente es que todo error en las partidas registrales pueden solucionarse mediante trasladarse información que está de otra partida. En nuestra partida dice algo, pero esa información puede ser complementada, corregida y aclarada con información que consta en otra partida. La trasladamos y se aclara y se precisa la información. Corrección también sin necesidad de presentar documentos o sin necesidad de revisar el título archivado. Entonces, esas son las principales circunstancias que tenemos que tomar en cuenta y siempre como agentes o como personas vinculadas a una transacción inmobiliaria, revisar todos los antecedentes y tener a la mano, si es posible, también el título archivado para verificar alcances, ¿no? Claro, es importante, ¿no? Entonces, es importante revisar la partida, como usted dice, o cuando queremos hacer una compra, asesorarnos de un abogado, ver los antecedentes registrales, ver si hay un error propiamente, porque puede ser que el vendedor que nos esté vendiendo esté todo correcto, pero le y falla. Entonces, ahí nos pueden observar. También no es una cuestión de ir y presentar rápido, sino también nos hace perder el tiempo, doctor. Sería muy bueno ver y analizar todos esos detalles. Sí, es correcto, tal cual como es así. Una pregunta, ¿y qué tan importante es solicitar el CRI? Porque muchos propietarios tienen el CRI, ¿no? Me dicen, acá está el CRI,
y con esto para mí es suficiente. Sí, correcto. O sea, el CRI es un elemento importantísimo y cuando nosotros desarrollamos clases con los agentes inmobiliarios, siempre les explicamos que uno de los documentos principales para firmar su contrato de intermediación, como el contrato de compra-venta en adelante, tiene que tener el CRI, porque el CRI es una copia literal de la partida registral, pero añadido, evaluamos si hay cargas o gravámenes vigentes sobre el inmueble. Entonces, ese documento es importante, pero no es el único, porque como digo, la piedra comienza a pulirse en función de ese primer documento que es el CRI. A partir de eso verificaremos si son necesarios otros más. Necesariamente siempre un CRI, siempre de por medio del HR, siempre de por medio del PU también, para corroborar temas de ubicación, de áreas y también de impuestos que se van a tener que abonar, ¿no? Entonces, también ocurre que hay errores de nomenclatura en los inmuebles, ¿no? En los inmuebles también. Son urbanizaciones que antiguamente estaban en crecimiento, quedaron con una nomenclatura anterior y luego ya cuando hubo más pistas y todo, ya cambian los nombres, ¿no? Y a veces se quedan con lo antiguo. Sí. Y mira, ahí hay que también tomar un tema que es muy importante cuando nosotros en notaría nos pasa en algunas notarías que dicen, ojo, tu inmueble está identificado como la avenida A o la avenida principal sin número, lote 1, manzana A. Pero según tu HRPU dice que esa es la avenida, por ejemplo, Arequipa, número 7020. Entonces, oye, ¿cómo lo que dice la partida registral puede discrepar del HRPU? No hay forma de conectarlos. Ok, perfecto. Si no hay forma de conectarlos, podemos solicitar certificado de numeración, de nomenclatura de la municipalidad e inscribirlo en la partida registral. O en su caso, pedirle a la municipalidad también que la constancia, por ejemplo, de no adeudo, nos la emita, pero no solamente considerando la última descripción del inmueble, ¿no? Que es esta avenida Arequipa 7020 que dijimos, sino que también se consigne el número de la partida que corresponde a ese inmueble. Si un notario ve que tu constancia de no adeudo dice avenida Arequipa 7020, pero la partida registral dice lote y manzana, que hay discrepancia, pero en ambos documentos se pone el mismo número de partida registral, ya tienes un elemento de conexión. Y lo que comentábamos, ¿no? Los elementos de conexión entre un documento y otro te facilitan en que ya no pidas que se actualice adicionalmente nomenclatura y numeración, porque es un gasto adicional, tiempo adicional, y en el ámbito inmobiliario los tiempos son valiosos, porque encontrar el comprador del inmueble a veces es complejo, y ante esa compra del comprador, avanzamos, ¿no? No, está sonando. Sí, bueno, ok. Igual ya estamos terminando ese live porque estamos en el filo. Creo que estamos en la hora límite. Ya nos avisan nuestros propios anuncios que vamos allá a terminar. Dale un X, por favor. Que el mundo inmobiliario es tan amplio y la verdad que es muy enriquecedor, la verdad. Y cada caso es distinto, que en esos temas podemos hablar casi toda la tarde, varios días, porque son casos diferentes y es muy enriquecedor, ¿no? Tal cual, Renzo, y te agradecemos nuevamente por estar acá con nosotros. Cuando quieras regresar, compartir esta charla, va a ser bueno porque la experiencia siempre tuya, así como otros agentes inmobiliarios que nos han acompañado también en su momento, van a servir para enriquecer esta comunidad que tenemos a través de los lives que hacemos los viernes aquí en el Estudio Arguedas. Gracias, Luis. Seguramente nos veremos en las siguientes semanas. Siempre rotamos entre los abogados de la unidad aquí dentro del equipo para poder ganar nuevas experiencias, y los compartimos a todos ustedes también nuestros videos a través del YouTube y de las otras redes sociales que tenemos, ¿no? Facebook, Instagram, TikTok y también el Facebook Live, para que puedan seguir acompañándonos. Gracias a todos. Gracias Renzo, gracias Luis, gracias chicos, gracias a todos. No se olviden seguirnos en nuestras redes. Síganos en las redes allá los que estén. Gracias. Miren.